días, Eira. Un saludo cordial para ti, para Leslie y todos los oyentes de La Voz del Petróleo. Pero Leonardo, perdón, lo actualizo. Ya Leslie hace parte de otra empresa periodística, pero está Aura Parada, que también es muy conocedora de los temas de Barranca Bermeja. Oye, para actualizarte. Bueno, Muy gracias bien. por esa actualización. Entonces, un saludo para Aura y para todos los oyentes de La Voz del Igualmente. Petróleo. Muy bien. Bueno, bien. lo primero es que los barranqueños deben estar atentos a eso que voy a decir. Es importante que le quede claro a la ciudadanía que desde el año 2020, específicamente diciembre del 2020, presenté una denuncia penal Sí. contra el exalcalde del Quindaví Bueno Altabona, los miembros de Iluminación Yariguíes, Sí. específicamente Héctor Valencia, Leonardo Orozco y Alfredo Espinosa, quienes forman parte de este entramado que hemos denominado nosotros fruto de los actos de corrupción comprobados por una auditoría de la Contraloría General de la República que determinó 86 hallazgos de carácter penal, administrativo y disciplinario. Y me permito hacer este contexto, Eita, para llegar al punto central de la decisión del año 2014. ¿Por qué hago este contexto? ¿Por qué existe un sobrecosto? Porque el primer hallazgo que hizo la Contraloría es que el Consejo de Barranca Bermeja, mangualado con el alcalde del Quindaví Bueno Altabona en el año 99, cuando se aprueba la creación de la concesión del alumbrado público, es decir, que pase del sector público al régimen privado, convertirlo en un negocio privado y lo más grave, que el municipio perdió el control absoluto de los recursos del alumbrado público. Ese es el entramado más grande que hizo el Quimbueno en el contrato, porque lo que hizo fue que la fiducia pública, que debería ser pública, perdón, Sí. en el Banco Bogotá, la ley 80 establece que debía haberse sometido a un proceso licitatorio, pero la trama que hizo el Quimbueno fue meterle como un artículo en el contrato, una cláusula del contrato que dice que será el concesionario quien determinará cómo se va a realizar la fiducia. Entonces, entre el Banco Bogotá y Héctor Valencia y Iluminación de Yariguíes, pues firman en efecto en una fiducia donde solamente el municipio tiene representación a través del secretario de Infraestructura. Es de conocimiento público que los dueños de Iluminación de Yariguíes patrocinan todas las campañas de los alcaldes y precisamente exigen que el secretario tiene que ser de ellos. Eso es un tema de conocimiento público. Y la Contraloría determinó que los secretarios de Infraestructura y la Interventoría firmaban sin control absoluto todas las órdenes de pago. Esos temas están en la auditoría de la Contraloría y hay otros elementos importantes de la Fiscalía que hay que reconocer un baluarte en la Fiscalía en estos momentos, en esta investigación, que son objeto de reserva y no hablaré de ese tema, pero Sí. que han permitido que nuestra denuncia hoy, en el ente investigador en cabeza de la investigación, la Fiscalía llame precisamente a los concejales responsables de este hecho tan grave para la ciudad. Nos metieron el 10% sin estudio de tarifario, es decir, que una tarifa se ajusta. Sí. Recuerdo palabras textuales, dice, no hubo un estudio que determinara socioeconómicamente, es decir, la viabilidad económica de la sociedad barranqueña frente a lo que consume realmente el sistema de alumbrado público. Ujú. Y lo dice la Contraloría, era la tarifa más escandalosa de Colombia y Santander. Eso lo dice la auditoría. Y evidentemente, partamos de un hecho, para poner un ejemplo claro, esas luminarias que solo consumen hoy 6.000 pesos al mes, la gente está pagando cada casa entre 20, 15.000, 30.000, dependiendo del consumo. Por casa. Multiplique Por eso. casa. Sí, correcto. Y cada luminaria alumbra promedio 8 casas. Entonces, Ujú. esto es un sobrecosto muy grande que ha enriquecido, porque lo más grave de esta denuncia que he hecho es que la Contraloría demostró que el valor de las luminarias compradas en el año de 1999 a la fecha de hoy, 2022, es decir, 23 años después, son más costosas de lo que vale hoy en el mercado. Más de 2.000 pesos solo en compra de unas luminarias. Eso es un tema escandaloso que ha enriquecido a esta gente. Por eso hoy pasaron de tener Electrovalencia, un cuartico de eléctrico, a tener hoy un emporio y a tener casas en Ruitoque de miles de millones de pesos, a costa del bolsillo de los barranqueños. Ese es el legado gravísimo de corrupción en cabeza del Quindaví Bueno Altabona, y que cada vez que pueda, durante los 20 años, que ha sido 3 veces mandatario, ha sido para mantener ese negocio. Entonces, en esa línea,
Sí. Ahora voy a hablar en su último gobierno para demostrar cómo este señor, que le ha venido mintiendo a Barranca Bermeja, porque es mitómano, engaña para bien de él, no de la sociedad. Aunque el contrato en el artículo 21 dice que solamente podría prorrogarse esa concesión 3 años antes de finalizarse, esto se finalizaba el 5 de mayo del 2019, solo podría ser prorrogado hasta el 5 de mayo del 2016, época en la cual sería alcalde Darío Echeverri. Él lo que hizo, y aquí viene el acto de corrupción, y escuchen muy bien barranqueños esto, cuando todos estábamos festejando el fin de año, como ladrón en la noche, el 31 de diciembre a las 8 de la noche, convoca a los concejales para firmar una prórroga al contrato por 10 años más y extender su negocio hasta el 2029. Eso es un prevaricato. Eso es una forma de, efectivamente, hacerle una lesión a los ciudadanos. Sí. Y los concejales del 2014, todos tenían conocimiento de la auditoría. Los concejales del 2014 fueron advertidos por otros concejales de que era una ilegalidad, que además había que evaluar de fondo si había sido bien implementado efectivamente el tema del alumbrado público. Por eso Carlos Andrés González Mevará en su momento hizo una intervención importante para efectos de impedir ese tema. Luis Eduardo Velázquez y Arinel fueron 3 concejales que por lo menos escuchó su a viva voz de negativa a que esto se pudiera prorrogar. Pero el resto lo aprobaron con un pupitrazo, como ha sido la costumbre de los concejales que políticamente han actuado de manera incorrecta y precisamente de una forma ilegal, porque ejemplos hemos tenido de cuántas destituciones han venido en este consejo. Aquí hay un hecho histórico donde encabeza de la Fiscalía General de la Nación, que es esta investigación. Nosotros como ciudadanos preocupados, porque no sabe la gente la cantidad de ciudadanos, empresarios, líderes, que me decían, doctor, hay que hacer algo con ese tema. Mario Guevara, por ejemplo, solamente en alumbrado público está pagando más de 9 millones de pesos por aproximadamente unas luminarias que sus negocios de Ilumina no alcanzan a consumir en valor de energía aproximadamente unos 70,000 pesos y paga 9 millones. Cuando él me decía, yo con eso puedo generar más empleo, afecta las utilidades de los empresarios. Es más, impide que muchas industrias vengan a invertir en Barranca, porque es un impuesto descarado que está enriqueciendo a 3 familias. Los barranqueños tenemos que rechazar profundamente este acto de corrupción. Y aquí el tema es muy central. Esto tiene que volver a ser público. Abogado, sí, Leonardo, a propósito de ese tema, ¿qué hay de cierto los concejales, a propósito de este documento que estamos acá, que le agradecemos, lo haya compartido para conocer, a ese tema, ahora que se va a dar nuevamente ese acuerdo, ¿cierto? Se va a reanudar, bueno, a propósito del tema se va a tocar otra vez el tema de la concesión del impuesto alumbrado, que es cierto que algunos concejales estarían en cursos ahí en investigaciones sobre ese tema en particular. Hay un tema muy importante que también la Fiscalía y es objeto de investigación, es que el alcalde actual, Alfonso El Haz, el 24 de diciembre, igual como lo hizo el Quimbueno, precisamente en un día de fiesta donde la gente está en otro modo, no en función, no en el tema de la cosa pública, incluyó sin estudio tarifario, cuando se lo había advertido la Contraloría, que para poder hacer una nueva reforma en un acto administrativo debería formularse un estudio tarifario. No lo había, pero como ellos patrocinaron la campaña, porque tenemos información de que efectivamente vuelve y se repite la historia en Barranca, los de Iluminación de Arigue patrocinan esas campañas, lo metió en el Código de Rentas. Tendrá que explicarle a la Fiscalía y a otros órganos de control por qué motivo incluye en el Estatuto de Rentas del municipio el 10% de alumbrado público sin un estudio. Ya la Contraloría lo había determinado como una evidencia disciplinaria. Es decir, violó la ley y la Constitución. Y él juró respetar la ley y la Constitución, pues tendrá que responderle a la justicia. Pero además de ello, es porque si el acuerdo, si el alumbrado, un acto administrativo, un acuerdo, ¿por qué motivos de manera acelerada lo mete en el Estatuto de Renta? Y eso va a salir
Sí. Tendrá que responderlo. Eso forma parte de una reserva, pero dejo la pregunta para que los ciudadanos se den cuenta de que las intenciones del gobierno actual no son para beneficiar a los barranqueños, porque ya tenemos conocimiento que el estudio tarifario que hicieron hace poco ordena y manifiesta que debe ser más bajo el valor de la tarifa. Y es lógico, por una sencilla razón. La proyección del alumbrado público en el plan de desarrollo del actual gobierno dice que para el 2022 el recaudo es de 31.000 millones de pesos, cuando se tiene conocimiento que la operación y mantenimiento de el alumbrado público en la ciudad no supera los 10.000 millones de pesos año, que se hace con los otros 20.000 millones, y barranqueños que me escuchan. Pues sobre costos, como lo dijo la Contraloría, Sí. ya es suficiente, 22 años desangrando a la ciudad, la gente pasando a tener que pagar un impuesto que está enriqueciendo y haciendo una hegemonía política, invirtiéndola para mantenerse en el poder. Eso tiene que acabarse en la ciudad. Es inaceptable, es reprochable, y los ciudadanos tenemos que poner nuestra voz de protesta. Por eso la protesta pacífica del no pago alumbrado público es un rechazo a estos actos de corrupción, a esta sinvergüenzura de parte del Quindío Altadona y su combo, y su gente, que han sido mangualados durante tanto tiempo. Eso está probado. Por eso tomó interés en la Fiscalía General de la Nación las investigaciones. Yo guardé silencio un tiempo, algunos malinterpretaron, pero obedecía La a una crítica, estrategia, sí. precisamente porque la Fiscalía tenía que avanzar. Y yo hoy reconozco en la Fiscalía que va a haber justicia, no solamente justicia divina, va a haber justicia terrenal también, porque el país tiene que cambiar. Leonardo, sí, Leonardo, discúlpeme, ahí el deber ser era si ese tema se iba a reanudar, por lo menos ajustar las tarifas para que le quedara cierto el nuevo, digamos, contrato, por decirlo en esos términos castizos, para que no entendamos nosotros y también nuestra audiencia en ese nuevo contrato, si se le va a hacer otra iluminación Yariguíes, pudiera ajustarse las tarifas, porque en últimas el bolsillo de los barranqueños que iba a ser afectado en el tema, ¿no? Pero si es un requisito, sí. ¿por qué no lo habrán cumplido? Sí. Hay un tema, mire, a simple tema muy sencillo que hay que analizar de fondo. Si la operación del alumbrado público no alcanza los 10.000 millones anuales y se recauda un promedio de 31.000 a la fecha, el simple ejercicio de que pueda bajarse la tarifa al 50% de lo que hoy pagamos, tendríamos un ahorro para mantenimientos a futuro. Inclusive la visión que yo tengo en el tema es que nosotros necesitamos que el alumbrado público en Barranca Bermeja se proyecte a consumo de energía solar para reducir los costos operativos, y eso permitiría un alivio a la factura eléctrica. Eso es importante. Nosotros tenemos que alinearlo al objetivo de desarrollo sostenible y precisamente a la transición energética, aprovechando que Barranca Bermeja tiene altas temperaturas y buena energía solar, para que nuestros parques, para que las calles de donde están oscuras hoy en día tengan energía precisamente a partir de la radiación solar. Y tenemos el recurso para hacerlo, Ida. Si esta gente no se hubiera robado tanta plata, toda la ciudad podría tener luminarias solares. Pero es hacia allá, ese es el norte objetivo de un buen uso de los recursos públicos en beneficio para la colectividad barranqueña. Qué cosa tan diferente entender el valor del servicio público para lo bien, no para enriquecerse. Y ese ha sido el norte precisamente del Quindío Altadona. Por eso le escuchamos ahora, me tocó volver a poner orden, hágame el favor. Es un insulto a la inteligencia de Barranca Bermeja, es un insulto a la ética y a la moral que hay que reivindicar en lo público. Y por eso quienes compartimos el ejercicio de transformar nuestra sociedad, desde nuestra organización no gubernamental que estamos ejerciendo esta defensa, es que necesitamos con mucha urgencia que precisamente la justicia haga lo propio. Aquí los que se han robado tienen que pagar, y ojalá extinción de dominio, para que haya una sanción ejemplar de quien robó al pueblo, pues se le quiten los bienes y se devuelvan esos recursos al Estado y se puedan reinvertir en la inversión social. Así es, estos temas son estructurales. Así es, Leonardo, y de alguna manera se ajuste, porque la situación después de pandemia, muchos colombianos, muchos barranqueños también nos afectó profundamente, y ni más faltaba que con un tema también de solidaridad puede ser ajustarse esas tarifas, por supuesto, y me sumo, yo desde ya me asumo ese tema que no hay que pagar hasta que no se haya un replanteamiento sobre el tema, no pagar el alumbrado público. Eso debe ser una consigna también ciudadana, mi querido abogado Leonardo, que estaremos revisando, cierto, que se pueda pensarse, ¿por qué no?, como una acción ciudadana, digamos, obviamente en los términos de la tranquilidad ciudadana que vaya a generar, digamos, estupor social, pero sí colocando un precedente social sobre el particular, ¿no? Esto, Eida, y es que barranqueños
La protesta del no pago alumbrado público tiene que coger más fuerza hoy en día, que se están viendo las luces de la justicia de lo que denuncié y publiqué en mi Facebook Live. Y mucha gente lo está haciendo, pero le han infundido temor, que le van a embarcar las casas. No, no puede. Quiero ver a Alfonso El si tiene el valor civil y político de embargar un bien inmueble de un ciudadano que está rechazando actos de corrupción, para ver si va a ser complaciente con los actos de corrupción. Quiero ver, y tendrá que ser así, que las tarifas en Barranca Bermeja van a bajar, fruto de nuestra denuncia, de la protesta social, fruto en efecto de demostrar que los actos de corrupción están presentes en este problema tan grave por parte de la administración municipal y por parte de Iluminación de Ariguía. Eso tiene que cambiar, y tiene que volver a ser público. Iluminación de Ariguía tiene que acabarse como negocio, y aquí tenemos que volver a poner como una empresa pública que garantice en efecto un buen servicio, pero que definitivamente no pueda convertirse eso en un negocio. Miren, algo importante en Bucaramanga, es pública en Bucaramanga. ¿Y qué permitió? Por ejemplo, el exalcalde con los recursos del alumbrado público ya puso más de 20.000 luminarias en LED y aparte esos solares. Ese es el norte. Esos son los compromisos internacionales que asumió Colombia precisamente frente al tema del tema de cambio climático. Los convenios internacionales, el Acuerdo de París, incluye los temas de transición energética, y nosotros tenemos que unirnos a nivel nacional. Y Barranca tiene que ser modelo y ejemplo. No podemos legitimar actos de corrupción, Eida. Muy bien, Leonardo. Sí. Bien. Todos unidos. No paguemos el alumbrado público como modo de presión para exigir que haya un cambio real, y que de esa forma todos los barranqueños nos beneficiemos para bien, y que las empresas además tengan alivios en materia tributaria también.